Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 9º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Julián, en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. A continuación, el doctor Roberto Aguiar presentará una semblanza en memoria del doctor Miguel Camino, profesional de importante trayectoria en el Ecuador, catedrático, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Julián, y amigo insustituible tras su partida. Estimado doctor Aguiar, otorgamos la palabra para su intervención. Muchas gracias. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Todavía no se ve, doctor. Ahí. Ahí se está cargando ya su pantalla. Estamos viendo el navegador. Ya, entonces, ¿ahí están viendo? ¿Sí? Sí, ahí estamos viendo ya la presentación. Ya. Señores, señoritas, muy buenas tardes. Quiero hacer un reconocimiento al doctor Miguel Camino, quien falleció el 3 de febrero de 2021, víctima del coronavirus. Ahí lo vemos al doctor Camino en su mesa de trabajo y observamos que es un escritorio de bambú. Él era una autoridad mundial en el tema de bambú, era su especialidad, reconocido en el Ecuador y a nivel internacional. Una breve reseña de su formación académica. Quiero recordarle a Miguel con sus sonrisas. Nunca lo vi bravo, enojado. Siempre lo vi alegre, optimista, soñador. Miguel, le trato de Miguel porque éramos amigos de hace unos 30 años. Se graduó de arquitecto en la Universidad Central del Ecuador en el 2004. Ha hecho estudios de posgrado en la Católica de Guayaquil, en Chile, y sacó su doctorado en arquitectura en la universidad que yo estudié, en la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, que es la mejor universidad de España y una de las mejores de Europa. Ahí me he quedado únicamente hasta su formación del año 92, que terminó su doctorado, pero él, además de esto, él tiene estudios de postdoctorado. Es decir, se trataba de una persona que le gustaba estudiar. Era un científico, un investigador. Ahí está la foto de mis dos mejores amigos que han fallecido en los últimos 12 meses. A la izquierda está Miguel y a la derecha está Fernando del Castillo. Fernando se fue el 28 de abril del 2020 y Miguel el 3 de febrero de 2021. ¿Cómo es la vida? La vida, hoy estamos, mañana no estamos, no lo sabemos. Es bien incierto. Miguel siempre apoyó a la realización de cursos, de los cursos internacionales de estructuras. En la ULIAM organicé unos 5 cursos y Miguel siempre estaba ahí presto con su presencia a apoyar, a dar las palabras iniciales, la clausura. Apoyó también en los encuentros de estructuras, en los congresos.
de ingeniería civil que hace la ULIAM, es que es lógico. Él era un PhD, un doctor, y como tal le gustaba apoyar a la academia. Su formación docente la tiene en sus raíces desde muy pequeño. Aquí tenemos también, a Miguel le tocó, ni bien empezaba su gestión como rector en el 2016, al mes o a los 2 meses de que estaba de rector, fue el terremoto del 16 de abril de 2016. Y a él le tocó hacerse cargo de primero ver cómo quedaban las estructuras, no solo de la ULIAM, sino de Manta. Y él apoyó en todo lo que se refiere a la reconstrucción de la ULIAM. Ahí vemos en la fotografía el reforzamiento sísmico del parqueadero de la ULIAM. Le vemos a Miguel y al lado está Fernando del Castillo, los constructores, y al lado de Miguel está el futuro doctor Darío Páez, que está decano de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Aquí nos vemos los tres, le digo, la vida nos tiene sorpresas, ¿sí? Hace 2 años, más o menos, un poco menos tal vez, los tres éramos muy felices, estábamos conversando, ahí estamos siempre en eventos académicos hemos estado compartiendo, y también en la parte deportiva. Miguel fue un gran deportista, eh, hacía triatlón, y eso ya lo dice todo. Jugaba tenis los fines de semana, un gran deportista, un gran hombre, igual que también fue Fernando de Castillo, otro gran deportista, un gran proyectista. Mis tres amigos ahí conversando, al margen de lo que no sabíamos lo que nos va a deparar el futuro. En la ULIAM siempre se hablará de un antes del doctor Camino y de un después del doctor Camino. Antes del doctor Camino, antes de que sea rector, yo recuerdo, y los profesores de la ULIAM no me dejarán mentir, que en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Civil, por ejemplo, rara vez se hacía una conferencia, muy rara vez, muy de cuando en cuando. Los alumnos de Ingeniería Civil solamente asistían a los eventos. Cuando fue rector el doctor Camino, la cosa cambió. Las conferencias, los cursos, los congresos eran casi común, igual que las grandes universidades. Las publicaciones, se empezó a hablar de publicaciones. Por eso digo yo, antes, la gente hablará siempre antes del doctor Camino y cómo fue después del doctor Camino. No quiero alargar más la exposición, simplemente Manta y el Ecuador en general perdió un gran hombre que aportó mucho a elevar el nivel de la ULEAM, su universidad a la que tanto quería. Ayudó mucho a elevar el nivel de la educación del país. Él formaba parte de SEACES, era autoridad ahí. Que Dios lo tenga en su gloria. Descanse en paz, Miguel. Gracias. Bueno, dejo de compartir la pantalla. Dejar de compartir. Listo.
Después de las palabras del doctor Aguiar, descanse en paz, del doctor Miguel Camino. Dios lo tenga en su gloria. Continuamos con la conferencia. En esta ocasión damos la bienvenida a nuestro conferencista, el ingeniero Jorge Romero, quien insertará la conferencia magistral con el tema Análisis sísmico de estructuras mixta con cartelas, hormigón y acero, usando Sensilab. Ingeniero civil graduado de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, técnico en hormigones grado 1, ACI, Estados Unidos. Trabaja actualmente en Santos CMI SA. Forma parte del grupo de investigación Sensilab. Es autor y coautor de algunos artículos científicos y ha participado en congresos como ponente. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que, una vez terminada la intervención del ingeniero Romero, puedan ser respondidas. Estimado ingeniero Jorge Romero, otorgamos la palabra para su conferencia. Buenas noches, Brian. Buenas noches, estudiantes, doctor, igualmente. Primero agradecer la gentil invitación que ha tenido el doctor para formar parte y para poder ampliar un poco más los conocimientos aportar un poco más de los conocimientos al público que hoy está asistiendo a esta conferencia virtual. Ahorita voy a compartirles mi pantalla. Bueno, como decía, el tema que les voy a exponer el día de hoy es de análisis sísmico de estructuras con cartelas, hormigón y acero y unas nuevas funciones de Sensilab que me han ayudado en cierta parte en el trabajo que actualmente estoy desempeñando. Como una introducción, siempre a lo largo de toda mi vida universitaria es importante recalcar que esta frase: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, dicha por Albert Einstein. Para empezar, como ustedes saben, Ecuador se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico en la subducción de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esto ha conllevado a que a lo largo de la historia se hayan presentado sismos de muy alta magnitud, como el sismo de 7.6 en 1958, igual de 6.8, y asimismo los sismos ocurridos en abril del 2016 de 7.8, en Manta y en Bahía de Caracas en 1998 con una magnitud de 7.2. Pero es importante, fuera de que son eventos catastróficos, dejan muchos daños, sacar las lecciones importantes sobre estos eventos. Un ingeniero tiene que siempre tener presente las lecciones que nos dejan sismo tras sismo para poder mejorar nuestras construcciones, nuestras obras, volverlas mucho más seguras, teniendo más precauciones. De las lecciones importantes siempre hay que recalcar la actualización de las normas, el reforzamiento de estructuras, nuevas formas de reforzamiento que puede tener este tipo de estructuras y nuevos dispositivos de protección sísmica como son el aislamiento de base o disipadores de energía. En esta ocasión, para presentarles, les voy a presentar ejemplos que desarrollé como parte de mi proyecto de titulación. En este proyecto desarrollé el análisis del bloque número 2 del Hospital Rodríguez Zambrano. Este bloque es un bloque rectangular en donde tiene columnas en la parte inferior de 80 por 80 y en la parte exterior de 60 por 60. Esto es en los dos primeros pisos, reduciéndose a 40 por 40 y a 60 por 60 en los dos siguientes y a 40 por 40 en todas las columnas en los dos últimos pisos, con un total de 6 pisos. Todas las vigas de esta estructura fueron de 40 por 60. Este edificio está ubicado en la ciudad de Manta, ciudad en donde se dio el último evento sísmico de abril de 2016. Cabe recalcar también que haciendo un análisis de los sismos presentados en la historia,
la región costera es la que presenta una gran densidad de sismos. Aquí podemos observar también la presencia de sismos, las componentes de los sismos de Manta. Esta es la planta del edificio del bloque número 2 del edificio de Manta. La parte en donde está marcado en rojo es en donde se colocó las diagonales disipadores dadas y en este caso en donde se colocó las estructuras con cartelas, que es el tema de esta conferencia. Para empezar, siempre es bueno recalcar la trayectoria del programa con el cual se realizó el análisis de esta estructura. El sistema CEINSILAB es un conjunto de programas desarrollados con base en MATLAB, desarrollado por el doctor Roberto Aguiar Falconi a partir del año 2009 y ha ido sumando con diversos colaboradores. Es una notable herramienta informática que permite realizar el análisis sísmico y estático de estructuras y a su vez también cuenta con otras funciones para estudiar interacción suelo-estructura y peligrosidad sísmica. En los últimos años, este conjunto de programas de funciones de CEINSILAB han tenido un desarrollo notable, lo que ha permitido que ya no solo sirva para un complemento en el aprendizaje, sino también se pueda realizar en el campo de la consultoría y la ingeniería sísmica. Para esto, la base de esta estructura, la base cómo se va desarrollando una estructura en CEINSILAB, siempre se comienza por definir los puntos, como podemos ver en la pantalla. Una vez para definir estos puntos, lógicamente hay que definir coordenadas en X y coordenadas en Y. Una vez definidos estos puntos, se los unen y podemos definir los elementos, tanto vigas, columnas, en casos de reforzamiento que la estructura necesite, diagonales o elementos disipadores. Cuando se tiene ya definida la estructura, la geometría de la estructura, se procede a colocar los grados de libertad, ya sean dependiendo si se quiere realizar un análisis sísmico o un análisis estático. Para esto se define la matriz CG, que contiene los grados de libertad en X, en Y y el giro de cada nudo. A partir de esto, si se analiza un elemento de la estructura, se tiene en cada nudo 3 grados de libertad. Al unir estos 3 grados de libertad, se puede definir la matriz BC, que contiene los grados de libertad de los elementos. Pasando más adelante a la matriz de rigidez, en el que se pasa de la matriz de rigidez de miembro K1 a la matriz de rigidez de miembro K3 con las coordenadas en cada nudo, por medio de las matrices T12 y T23. Para poder desarrollar con las nuevas funciones que se tienen en CEINSILAB, lo que se ha hecho es tratar de optimizar lo más que se pueda el ingreso de datos. En este caso, para desarrollar una estructura regular en un pórtico de hormigón armado, lo que se ingresa es el número de vanos y el número de pisos. Perdón, las distancias de los vanos y las distancias de los pisos. A partir de esto, hay un programa en específico que genera los nudos que ya indicaba anteriormente. Y con eso también a generar los elementos. Las matrices importantes son las matrices XY de nudos y NI y NJ de elementos. Con esto se pasa a colocar los grados de libertad en la estructura con los programas CG Sismos 2 o CG, dependiendo de si es análisis estático, y el programa o la función BC coloca los grados de libertad en la estructura. Con esto con esta función longitud se calcula la longitud, seno y coseno de los elementos. Anteriormente también se utilizaba esta matriz GL en pórtico o ahorita la función utilizada RepMat para definir las secciones en dicha estructura. Con la definición de las secciones ya se puede pasar al cálculo de la rigidez. En este caso se utilizó el programa K-Rigidez ARM para poder sacar la contribución de los elementos a la matriz de rigidez de la estructura.
Como primero se hace un análisis sísmico de este pórtico con los grados de libertad principales que se tienen en el pórtico, se pasa a la condensación de la matriz de rigidez para poder hallar la matriz de rigidez lateral de cada pórtico. Cuando se tiene ya definido la matriz de rigidez lateral, se replica la misma matriz de rigidez tanto en el sentido X como en el sentido Y. Cuando ya se tiene la estructura, todas las matrices de la estructura, definiendo la K lateral total. Una vez que se tengan, necesitamos ubicar las distancias a los pórticos. Para esto, tomamos las distancias desde el centro de masas del pórtico, de cada piso, hacia cada pórtico, para poder hallar la matriz RTX y asimismo la matriz RTY. Con esto y calculando la carga reactiva de la estructura y la matriz de masas, ya podemos hallar la matriz de rigidez espacial y los periodos y factores phi. Para poder ya obtener el cálculo de derivas y de desplazamientos, tenemos que tomar en cuenta aquí bastante nuestro factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento también va a depender si la estructura cuenta con disipadores o no cuenta con disipadores. En este caso, bueno, ya le podemos hacer el cálculo para poder llegar a obtener las derivas, desplazamientos y con estos pasarles las fuerzas hacia el pórtico. Entonces, haciendo el análisis de esa estructura en un pórtico de hormigón armado, que es el que se tenía originalmente, nos da un periodo de 0,95 con derivas de piso de 0,72 y un desplazamiento de 0,05. Esto en el sentido X y algo parecido en el sentido Y. Se utilizó un factor de amortiguamiento de 0,05 y al hallar el factor de rigidez H sobre T nos da 22,51, catalogado como una estructura flexible. Pasando ya un poco más al tema en que hace énfasis de esta conferencia, es una estructura, la misma estructura calculada con cartelas. Estas cartelas nacen de la parte casi media de la columna. Puede o no generar aquí un elemento de enlace. En este caso, para poder realizar el análisis de esta estructura, de la misma forma se procede a ingresar ciertos parámetros que nos hacen mucho más sencillo el dibujar la estructura. Como ya habíamos visto, la manera del ingreso de datos para el pórtico base es bastante parecida a la estructura inicial, al ejemplo anterior, en el que igual se define las distancias de los vanos y las alturas de los pisos. Y aquí también tenemos que dar un valor llamado mar enlace, un vector, en el que definamos en qué posición se encuentra las diagonales, en qué número de vanos se va a encontrar las diagonales. En este caso, las diagonales se van a encontrar en el 1, 2, 6, 7, es el número de vano. Y el programa automáticamente genera la geometría. Dos datos adicionales que hay que ingresar en estos programas son la altura a la que va a estar colocada la cartela, dada por un HDIAG, y la longitud del elemento de enlace o la parte intermedia de la viga que se va a analizar. Bueno, los datos del SB y el SP son datos que ya se había dado anteriormente. Estos mismos programas, en el ejemplo que está ilustrando, es un ejemplo con un elemento de enlace, pero al ampliarlo este valor de longitud enlace, se puede llegar a tener cálculos como el mostrado en la imagen, en donde se tienen este tipo de cartelas en los extremos de la viga. Otro dato importante a considerar aquí es cómo se nombran los
los grados de libertad para el análisis sísmico. Aquí, como para poder dibujar el elemento acartelado, se tiene que crear dos elementos en la columna. Se divide la columna en dos elementos, por lo tanto, el programa ya en sí reconoce los grados de libertad, primero que corresponden al piso y después los grados de libertad que corresponden a la parte intermedia de la columna, para poder asimismo nombrar los grados de libertad principales en cada piso y poder hallar la matriz de condensación. Como se muestra aquí en el ejemplo, los grados de libertad principales siguen nombrándose en cada piso, y después de que haya nombrado todos, entran a nombrarse los grados de libertad en las columnas. En este ejemplo se calculó la misma estructura, la misma geometría de la estructura del bloque 2 del Hospital Rodríguez Zambrano, utilizando un elemento de enlace de 0,50 metros. Este nos da un periodo de 0,874 y derivas de piso de 0,58 y 0,57. Aquí cabe recalcar también que cuando se hizo esta investigación se utilizó un factor de amortiguamiento de 0,1 y de la misma forma se llega a catalogar como una estructura flexible. Aquí con estas funciones de estructura para poder utilizarlo con cartelas, lo que se pretendió es tratar de buscar nuevas soluciones para cuando se tienen grandes luces en estructuras. En una viga con grandes luces se puede utilizar estas cartelas como para poder vencer y ayudarnos al cálculo. En el trabajo que ahorita desempeño está enfocado en la parte industrial, por lo que se utiliza gran cantidad de armaduras para poder resolver estas luces, hacerlas cubiertas de equipos. Para lo cual, avanzando un poco y también para aportar un poco en los programas de Science Lab, se han creado nuevas funciones que permiten el diseño estático de este tipo de armaduras. Se enfocó básicamente en tres tipos de armaduras: tipo Pratt, tipo Howe y tipo Warren. Con estos tres tipos de armaduras se fue jugando la forma de poder realizar la geometría. Los datos de ingreso de estas nuevas funciones que se creó es el tipo, en donde se tiene un tipo 1 para una armadura simétrica, un tipo 2 para una armadura continua. El tipo 1 viene siendo un tipo parecido al tipo Pratt o tipo Hawke, en donde de la parte del centro salen las diagonales en forma simétricos al centro de la viga. O el tipo 2 continua, que es una armadura en donde ya no se pierde esta simetría. Adicionalmente, se tiene una dirección central o una dirección central 2, dependiendo de la dirección de las diagonales que se quiera ubicar. El número de vanos, que viene siendo el número de espacios contados desde la mitad de la viga. Y adicional a esto, la altura externa, la altura en la parte externa de la viga, una altura en el centro inferior y una altura en el centro superior. Y como hay que también darlo, la longitud total de la viga. El ingreso de estos datos nos va a permitir realizar varios tipos de armaduras y también utilizarlo no solo en armaduras en acero, sino también en armaduras en madera, que también es bastante común la aplicación. Para esto he creado dos programas: G-Línea Armadura, que reporta las coordenadas X y Y que tiene esta cercha, y también el GN Armadura, que reporta el nudo inicial y nudo final de estos elementos. Se creó estos programas para poder seguir utilizando funciones que ya habían estado realizadas anteriormente. Se utiliza el dibujo plano, el CG normal para hacer el cálculo estático y el BC para poder colocar los grados de libertad.
Aquí, al ser una armadura, hay que hacer la liberación de nodos, los elementos de la armadura no trabajen solo trabajen en su componente axial. Para eso se modifica el vector BC colocando los ceros en el valor en donde está el giro. Y se pasa a utilizar programas como el K-Rigidez ARM1, el Cargas ARM1 y el Fuerzas ARM1. Estos programas, al ya haber modificado nosotros el vector BC, estos programas reconocen automáticamente de qué tipo de elementos se está analizando y lo calcula dependiendo si es un elemento que trabaja empotrado o un elemento que trabaja articulado o en su componente axial. Para esto, en un ejemplo que se tiene aquí, el tipo que se lo realizó en este ejemplo es un tipo 1, viene siendo una armadura simétrica. La dirección de la parte central es hacia arriba, por eso también D central es hacia arriba. N vanos tiene 7. Si lo pueden contar aquí, están a 7 hasta la mitad de la viga. El H externo tiene una altura de 1.2, una longitud de 14 metros. Aquí el HB en el centro inferior es 0, por lo que nos da toda una sección constante. Y lo mismo el superior, que al ser 1.2 en el centro, tenemos una viga, una cercha constante. El número de restricciones, en este caso se utilizó 2 restricciones en los dos extremos para hacer este ejemplo. Se colocan los grados de libertad, el valor BC de los grados de libertad colocado en los elementos y se liberan los elementos, los nodos correspondientes. A continuación se colocan las secciones, en este caso para las horizontales, para los externos se utilizó una sección rectangular de 15 una sección hueca de 15 por 6 milímetros de espesor, cuadrada, y en las verticales y diagonales de 5 por 2 milímetros de espesor. Asimismo se colocan las secciones en cada uno de los elementos y se procede con el cálculo de la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es similar a cómo se lo realizaba en una estructura aporticada, en donde se definen nuestro grupo de elementos a analizar y utilizamos el programa K-Rigidez 1, que nos ayuda a hacer este tipo de cálculos. Para nuestro vector de carga, de la misma forma se colocó en toda la parte superior de la cercha una carga de 0.2 toneladas para el ejemplo, y se puede realizar el cálculo de las fuerzas, y asimismo al utilizar programas como dibujo axial EQ, se puede observar las fuerzas aplicadas en cada uno de los elementos de la cercha. Como les decía, al tener estos datos de ingreso para poder analizar la estructura, se puede crear distintos tipos de cerchas como los que se muestran en esta diapositiva, en donde, por ejemplo, en esta sigue siendo el tipo 1, la dirección central 1, pero tenemos una sección constante a 2 aguas. Aquí se puede observar otro tipo de cercha, en donde es una cercha triangular, la base es recta, y igual aquí la dirección de las diagonales en la parte central son hacia abajo. Cerchas asimismo que tengan a 2 aguas y sección variable, en donde la disposición de las diagonales es continua, y una disposición parecida a la anterior, en donde la viga es regular. Tiene una altura constante en toda la cercha. Esto permite también que, al ser el número de datos de ingreso mucho más fácil, se pueda realizar un cálculo mucho más eficiente en menor tiempo para poder hallar ya algún posible diseño a las solicitaciones de carga
que se han presentado. Ese ha sido más o menos el avance que he tenido en la presentación. Espero que les haya parecido bastante eh, informativo, interesante. Y si tienen preguntas. Muchas gracias, estimado ingeniero Jorge Romero, por su excelente intervención. Realmente Science Lab avanza día a día. Nosotros estamos viendo ahora nuevas funciones que nos permiten entender un poco más cómo se hace el cálculo, únicamente dibujando, tal vez de una manera visual, sino descomponiendo este cálculo en partes, nudos, con base a estos nudos que se forman con coordenadas, y luego en base a nudos se forman elementos, y con propiedades de cada uno de estos elementos se componen para tener las propiedades de la estructura. Entonces esto nos permite, como ingenieros civiles, ir entendiendo el cálculo a los estudiantes, muchos profesores que están aquí, a sus estudiantes seguramente les va a permitir también ir palpando lo que es las geometrías, lo que es las estructuras, lo que es el análisis. Le felicitamos también por su generación de rutinas. Estimado doctor Aguiar, usted iba a decir. Sí, perdón, quiero, antes de que hagan las preguntas, quiero felicitarle al ingeniero Isaac Romero. Qué bien que usted haya hecho un aporte adicional al cálculo, al CINCILAB y al cálculo de nuevas estructuras. A mis alumnos de la ESPE, el día de mañana en mi clase que tengo a las 9:30, voy a indicarles cómo resolví yo una armadura similar a la que presentó el ingeniero Romero, cómo resolví yo el año pasado, no hace 2 años, pero es reciente. Y les prometo que en lo que yo hice, eso era para Produbanco. Ahí hay una cercha, tenía que meter dato por dato las coordenadas de los nudos. Entonces, ahora viendo esto, digo, qué bien, excelente. Con esto es muy rápido, muy rápido. Felicitaciones, linda conferencia y gracias por ese gran aporte. Ahora sí les dejo para que hagan preguntas y nada más. Hasta luego. Gracias. Continuamos. Tenemos algunas preguntas. Una de las primeras preguntas es, ¿existe algún chequeo que haga el programa al momento de colocar la cartela y que me indique que no se genere el efecto de columna corta? Bueno, el chequeo, lógicamente, al pasar las cargas axiales hacia la columna, se va a producir este fenómeno, por lo cual hay que tener las consideraciones. Eh, Creo que había algunos programas en donde podían realizar el análisis de elementos, pero creo que hasta ahora no hay un programa específico para el cálculo, para verificación de columna corta. Hay que hacerlo el chequeo, pero automáticamente dentro del programa me parece que no hay funciones que realicen este cálculo. Como bien decía el doctor y Brian, los programas siguen avanzando. Este entorno es netamente de programación, pero estos últimos años han tenido un gran avance. Quién sabe que en unos pocos años se tengan ya estas funciones para realizar este chequeo. Muchas gracias. Me permito también acotar. Hemos trabajado, otras personas del grupo de investigación Science Lab, en programas para el chequeo de las capacidades de estructuras metálicas. En este sentido, se ha avanzado a tener diagramas muy parecidos a los que reportan programas comerciales como el SAP 2000 o el TAPS, que nos indican la demanda de capacidad de los elementos en base a colores y en base a un porcentaje o una relación de esta demanda de capacidad. Y allí se podría incorporar. No obstante, bien lo dijo Isaac, es un grupo que siempre está desarrollando, que siempre estamos interesados en mejorar las rutinas que ya existen, en proponer nuevas rutinas. Usted en esta estructura que se modela en Science Lab,
ve matrices, ve números, y realmente así es como entiende usted la estructura. Otros programas comerciales también hacen lo mismo, pero lo hacen de manera interna. Muchas veces no se está viendo cómo se calculó, si yo, el factor de longitud efectiva, si lo calculó bien, lo calculó mal. No se tiene tan a detalle esos puntos, porque también existen algunas otras distracciones, ¿no? Que nos permiten desviarnos un poco de esto, del análisis y de los controles. No obstante, en este punto, con todas las matrices, usted puede hacer todos los chequeos correspondientes, inclusive generar nuevos análisis, ver cuál es la rigidez, cómo hay este desfase de rigideces en estos elementos, para evidentemente considerar estos efectos de columna corta, entre otros efectos. Hay una pregunta adicional que nos dicen, primero felicitándolo en la pregunta por la presentación, Isaac. Y luego dice, ¿estos programas para cerchas solo son aplicables en edificios o pueden usarse en puentes también? Bueno, en realidad podrían aplicarse en todo tipo de estructuras, como les decía, dependería del ingreso de las secciones, dependería el ingreso de las propiedades del material y las características geométricas. O sea, inclusive dándole las secciones adecuadas se puede realizar el cálculo también en cerchas de madera, inclusive. O sea, puede servir. Lo que más se enfoca aquí es el fácil ingreso y la facilidad de dibujar la parte geométrica de la sección. Y con la parte geométrica definidas las restricciones en los apoyos, se puede ya pasar a hacer cualquier tipo de análisis, en cualquier tipo de estructuras, puentes, edificaciones, todo. Muchas gracias. En realidad, como lo dijo Isaac, estas aplicaciones, uno le da a qué cercha o dónde va a ser colocada la cercha o para qué va a utilizar estas estructuras. El programa es de manera genérico y se puede aplicar inclusive cambiando, como lo dijo Isaac también, el módulo de elasticidad puede considerar otros materiales, ¿no? Madera, aluminio, etcétera. Y aparte, una vez que ya termina las cargas, de hacer el diseño de los elementos. Quiero también indicar que otra opción es, como está en MATLAB, es fácil de generar un bucle en el cual uno pueda ir modificando alguna de las variables y ver cuál es el comportamiento o cómo cambia el comportamiento de esa cercha cuando se modifica alguna de estas variables. Entonces, correlacionar. Es importante mencionar porque hay muchos estudiantes y docentes que tal vez estamos buscando tesis o estamos buscando ideas para proponer en proyectos de titulación. Entonces, esta puede ser una maniobra, ya que es mucho más adaptable, más dinámico que los programas comerciales en los cuales uno, para cambiar algún parámetro, tiene que volver a modelar la cercha o volver a modelar la estructura, el pórtico, etc. Entonces, estoy solamente dando ideas, como plasmando ideas para que se vea la bondad del sistema de computación SimSilab. Y también siempre hay alguna persona que da una idea mejor o que nos da un punto de vista y se puede trabajar y mejorar en función de ello. Un comentario también, excelente presentación. Quizá nos dice, ¿podría explicarnos de manera rápida la metodología para el prediseño de una cercha para que podamos modelar y saber si funciona bien? Bueno, para el prediseño de la cercha es igual que el prediseño un prediseño de las estructuras, se tendría que considerar las cargas que están actuantes. No es lo mismo tener una cercha para un galpón industrial que una pequeña cercha para cubrir algún equipo industrial de los que me ha tocado a mí en el trabajo que desempeño. El tener bastante criterio al momento de poder de poder hacer la división de los parámetros, tratar de imaginarse más bien cómo se podría ya estar comportando la estructura y para poder realizar la disposición de diagonales de diagonales, de verticales, número de espaciamientos. Eso podría ser, tener un criterio bastante bueno del comportamiento, de cómo se puede llegar a comportar. Muchas gracias, estimado ingeniero Isaac Romero.
por su excelente realmente intervención y por estas rutinas que ha ido mejorando y aportando al grupo de investigación Ciencia Lab. Esto engrandece la ingeniería tanto en Ecuador como en Latinoamérica. De mi parte, soy sincero, le he quedado muy asombrado cómo se ha ido adaptando estas rutinas, cómo se han ido mejorando, cómo han ido las ideas de otras personas también poniéndose en práctica. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para el ingeniero Jorge Romero y de parte de todos quienes organizamos este evento, le auguramos los mejores éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. Listo, muy amable. Muchas gracias también por la invitación. Espero les haya gustado la presentación. De esta manera, damos por terminado nuestro 9º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación de este evento y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias todos los lunes a las 19 horas, hora Ecuador. Tengan una muy buena noche. Muchas gracias a todos.